El momento del invitado ha llegado. Con mucha satisfacción recibimos al doctor Manny Sierra, abogado de la República, buen abogado. Y es un momento interesante conversar con usted, doctor. Le damos los tres el buen día a su llegada acá. Tenemos Código Penal, una pregunta sencilla. ¿Está publicado ya? Sí. ¿Está vigente? Sí, correcto. Ah, muy bien. A partir del día 5, ayer, Ajá. ya entró en vigencia. Buenos días primero. Ayer entró en vigencia y bueno, ya a partir de hoy se comenzará a aplicar con las violaciones que se cometan, que sea contrario a lo que el legislador estableció. ¿Por qué, A partir de hoy, esa controversia? Si es el día 3, si es el día 5. porque hay unos conceptos constitucionales que se habla de la promulgación, que es cuando el presidente ya, el Congreso, hace la publicación y entonces se tiene que publicar porque las leyes se tienen que entender de conocimiento nacional por un mandato del legislador en la Constitución. Entonces, esa publicación que nace en un momento que no existía todo el alcance mediático de los vehículos comunicacionales que hoy existen, era mucho más difícil. Los periódicos en los 80, en los 90, y es casi en todas las legislaciones del mundo. Por ejemplo, pero en la República Dominicana, en los 90 todavía, ustedes que tienen una gran experiencia de las comunicaciones noticiosas, ha sido su fuerte. Antes había 3 noticiarios y era en la mañana, en la tarde, y no alcanzaba a nivel nacional. Por tanto, las publicaciones entonces se hacían vigentes para el Distrito Nacional y 48 horas después para el resto del país. Se presumía que la gente lo conocía, que al final tampoco lo conocía nadie. Entonces eso es más bien como una formalidad que ha instituido el legislador a los fines de que el ciudadano no alegue ignorancia luego que la publicación, que la ley ha sido formalmente publicada, que es lo que la hace, le da vida pública, que se sobreentiende que ya el ciudadano... Se reputa conocida. Exacto, que ya el ciudadano conoce la legislación, reputa conocida. Aunque no la conozca. Ya sí fue publicada entonces. Lo que se entendía era que, Sí. como a Pedernales, por ejemplo, escúchame, Manny, a Pedernales, a Jimaní, a Dajabón, a Elías Piña, estoy hablando de la punta del país, o la cabeza del país, porque ahí es que comienza el país. La punta es allá, Cap Cana, Punta Cana. Se suponía, y así era la realidad, que los periódicos llegaban al día siguiente. No, eso es así, llegaban una semana después. No, tanto así no. No, por ejemplo, no. Llegaban a las cabeceras de las provincias. Sí. Pero Antes nosotros ya- los que no somos de cabeceras de provincia, los periódicos ni llegaban. pero- Llegaban un mes después. Posteriormente se fueron creando ya mecanismos de distribución de que el periódico salía en horas de la madrugada. Pero temprano. llegaban a las Los cabezas primeros de que salían provincia. de los La cabeza. periódicos que iban, sí, a un punto de la provincia donde había un distribuidor local que lo conseguía y entonces se encargaba ya de la distribución. Llegaba a en la Barahona, por provincia. ejemplo, en el Sí. sur, pues yo hablar concretamente de lo que yo sé. Llegaba a Barahona. ¿Cuánto llegaban a Barahona? Alrededor, bueno, no sé. Había 5 periódicos al gobernador, al Pero síndico. ¿cuándo llegaba? ¿El mismo día? Llegaba, Sí, sí. Llegaba el mismo día. En el parque, El mismo día. Gallinita, que era Salía de madrugada el camión. Gallinita en Pero Barahona. llegaban Que era 5 a Barahona, porque eran para los funcionarios pero públicos. de ahí entonces a Pedernales, a Jimaní, Llegaban 3. llegaban 3, Al pero gobernador. en la tarde quizá, o Sí, en la tarde. O en la- o en al la, día siguiente. en la noche, porque Ok. entonces venía un vehículo desde Jimaní a Barahona que recogía todas las cartas y la gente que venía a buscar medicina o la gente que venía al Marcé, que venía al mercado. El mercado. El Marcé es una expresión regional nuestra, Sí. ¿no? Quizás por la frontera, es una expresión posiblemente vinculada a la parte haitiana sí, o francesa. Eso creó. Creol, y entonces la gente venía a hacer las compras porque eran las capitales de provincias. Y aunque Neiva es una provincia, Barahona era mucho más desarrollada, tenía mayor nivel de oportunidad de que la gente encontrara medicina, un mejor médico, la ropa y esas cosas. Doctor, tenemos Código Penal, probablemente la ley más controversial, más debatida que haya tenido la historia de República Dominicana, incluso más que cualquier reforma constitucional, finalmente ya está vigente. Podemos
asegurar que después de ese largo debate, ese largo escarceo, esos largos cuestionamientos, tenemos realmente el código perfecto? No, no es perfecto. El código más imperfecto que yo he conocido. Y el escarceo se debe a que fue un código clandestino. O sea, es un código que no se discutió con la ciudadanía. No, espérate, Manny, ¿cómo que clandestino? No, una cosa Eso es todo que el mundo lo supo que estaban en eso. bueno, una cosa es que la gente sepa que están en eso y otra cosa es que a la gente se le lleve en mesa de discusión de lo que se está en eso. Que fue lo que pasó con la Constitución del 2010. Que uno estuviese de acuerdo o no. No hay duda de que esa Constitución se hicieron múltiples mesas de discusión a nivel nacional y en cada una de las provincias a nivel local, a nivel de los municipios y a nivel de los distritos municipales. O sea, se socializó. Correcto. Eso no pasó con el código. Ahora, que se estuvo hablando muchas veces del código, porque ese código se viene arrastrando desde el gobierno de Danilo, que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Este código, que es un cambio teórico de dos escuelas, cambia la escuela francesa y entonces ingresa la escuela alemana. Y ahí de por medio 150 años, que son más, son casi 200 años, porque ese código llega al país en el 1806. No, se dice 141 años de vigencia. Lo que pasa es que la vigencia es cuando finalmente ya se adopta total. Pero ese código estamos hablando con el 1840 y pico, 46, si mal no recuerdo, el presidente Lili ya lo había puesto en ejecución parcialmente, se iba desarrollando y es en el 1884. No, el 46 no, el 46 Lili no había nacido, estaba chiquito. Estamos hablando que para 1846 es que ese código... Ese es Santana. Santana, correcto, correcto, tienes razón, Santana. Y es entonces en el 1884 que finalmente se adopta en su totalidad el Código Penal Dominicano. 1884, por eso partimos con la fecha de los 151 años a partir de ahí. Pero bueno, eso no es lo que interesa. Lo que interesa ahora es que tenemos ese instrumento, con él hay que arar a lo que la chava y viene. Vamos a ver qué pasa en el Tribunal Constitucional, que es la última esperanza que tiene, digamos, hasta los que lo promulgaron. Porque una de las discusiones fue, decían, bueno, vamos a ponerlo en ejecución finalmente y que luego arreglemos la carga en el camino. Yo no soy partidario de esas responsabilidad cosas. total. Yo no soy partidario Bueno, de se esas está en cosas. eso porque se designa una comisión que tiene la responsabilidad. Una comisión que no va a hacer nada. De fiscalizar la aplicación del fondo y tiene la potestad de promover algún tipo de reforma. Ustedes crecieron en el mundo de la vida periodística viendo la creación de comisiones. Eso es un adorno y eso es, y escúchame, eso es un grupo de gente que tiene algún nivel de privilegio y con eso se beneficia de alguna forma de otras cosas. Vamos a aterrizar la situación. Le atribuyen a Napoleón haber dicho que si tú querías que una cosa no se resolviera, crea una comisión. Y entonces, ¿qué va a suceder? Porque el Tribunal Constitucional, cuando hable, que habla por sentencia, ¿qué va a hacer? ¿Va a corregir el mismo o va a mandar a corregir? Es posible que comience a anular por parte, pero eso de colocar remiendos en un código penal que tiene que funcionar integralmente, el artículo 1 con el 400 y pico, o sea, en la medida que tú transformas uno, lógicamente produce un desajuste en los otros. Por tanto, ese código, cuando se aterrice bien, que todavía, aquí todos estamos aprendiendo código ahora. Aquí no hay nadie que sepa más ni que sepa menos. Tal vez uno tiene la suerte de estar relacionado con esta literatura, manejar el discurso, manejar los conceptos, pero aquí todos estamos aprendiendo código en este momento. Todos estamos arrancando de cero y hay que fajarse con eso. Pero en el medio de todo eso está el ciudadano, que va a ser el gran sacrificado. Y el ciudadano somos todos nosotros, que no sabemos en qué momento nos van a en este caso, que nos apliquen el gran perjudicado, doctor. Fuera de sacrificado, gran perjudicado. O beneficiado. Sí, claro. No, beneficio, ese beneficio es teórico. Se dice que hay 84 delitos nuevos. Al final, cuando tú lo analizas, no son 84 delitos nuevos. Es que hay que aclararle a la gente. Por eso le hablé de dos escuelas. La escuela francesa, perdón, Manuel, y la escuela alemana.
Ahora bien, cuando nos adentramos en el interior del código, nos vamos a encontrar que tiene los principios que son alemanes, pero luego tú tienes las mismas figuras del código anterior ahí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, la estafa contra el Estado, la estafa. Ahora a esa estafa se le han agregado nuevos apellidos, pero la estafa como tal es la misma estafa que estaba en el código anterior, el cohecho. 400 y pico. Sí, o sea, lo nuevo aquí son los principios, que no son nuevos, porque los principios de una u otra forma estaban en otras leyes. Y además, un pecado de este código es que hay una serie de leyes penales que siguen sueltas. La virtud de un código es que tú recojas todo eso. No es así. Hay una serie de leyes penales, la ley 155-17 de lavado de activos y contra el terrorismo. Que son delitos. Está en una y ley están aparte. ahí. No, está en una ley aparte. No está integrado. No, la ley 5307 parcialmente de crímenes y delitos contra... Cibernético. Y exacto. Está integrado parcialmente aquí, De pero alta hay en tecnología. otra Y ley. el tema del aborto. El tema del aborto no se ha colocado. La ley que tiene que ver con asuntos de contra y contrataciones está en otras leyes. Entonces te vas a encontrar que hay una serie de leyes penales que no están en el código. Y eso es inseguridad jurídica para todo el mundo. ¿Con qué juzga? Escúchame, Manuel. Sí. Entonces, de esa desintegración normativa, digamos, ¿sabe eso ahí? Entonces, cuando al justiciable lo lleven ¿con cuál legislación va a juzgar el juez? Bueno, la que le ponga el Ministerio Público en ese momento, Sí, pero el juez- partiendo el de la juez autónomo. calificación. Sí, el juez tiene que darle la verdadera fisonomía a los hechos, que es una contradicción con el principio de imputación precisa que también te dice el Código Procesal Penal, que es el hermano siameses de este código. En este momento, en honor a la verdad, aunque tengamos que seguir lidiando con este texto, lo cierto es que la República Dominicana está sometido a una gran inseguridad jurídica, porque tú tienes un Código Procesal Penal que también fue, que nos vendieron, que era la panacea de todo lo que tenía que ver con las prisiones, con las... Ustedes que tuvieron, les reitero mucho esto porque ustedes tienen una amplísima experiencia de los 70, 80, 90 y hoy, a la actualidad, del ejercicio del periodismo primero de fuentes. Ustedes vieron cómo crecieron, cómo se discutían toda la realidad del país. Ustedes tienen casi 200 años de experiencia, y no porque sean viejos, sino porque todos aquí nacimos prácticamente en el 1900, ¿verdad? Tráeme la silla de Pero ruedas, ven. tenemos arrastrado la experiencia del 1800 final. Es decir, nosotros podemos decir que nosotros tenemos prácticamente 3 siglos, porque nosotros tenemos la experiencia del 1900, tenemos casi un 25% del 2000, ¿verdad? Y arrastramos la experiencia del 1800 arriba. Sí. Es decir, nosotros literalmente tenemos 3 siglos encima. Entonces ustedes pudieron ver todo lo que ocurría. Tenemos un código de procedimiento criminal que era un texto perfecto. Y yo pregunto, ¿por qué tenemos que votar la experiencia cuando se puede hacer como lo hacen los españoles y traer cosas nuevas que al final nos resultan? El Código Procesal Penal que nos vendieron como la panacea, primero fue modificado múltiples veces en el día a día, fue modificado 3 veces en el Congreso y finalmente terminó siendo anulado por el Tribunal Constitucional, el código que nos dijeron que era lo perfecto. Pregúntale a la embajada. Sí. Y ahora nos traen eso, fue anulado uno y este va a sufrir las mismas consecuencias, Sí. porque es un código no adaptado a la expresión cultural. Este es el código del enemigo. Este es el código del enemigo. ¿Quién es el El enemigo? legislador, ¿Quién el, es el ciudadano. El legislador nuestro entendió que el ciudadano es enemigo del Estado. Y no se Este es el código no del se legisla enemigo. para beneficio de la sociedad. Eso es lo que debería ser. Doctor, ¿y el legislador sabía lo que estaba haciendo? No sabía lo que estaba haciendo. ¿Y Porque puede el legislador hacer algo malsano, como usted está el diciendo? populismo Porque- lo está llevando a eso. y usted acusa al legislativo de eso. Sí, correcto, claro. Ellos mismos están dándose cuenta y por eso... Pero esto no entra en vigencia. Pero ¿y hicieron cuál es, una cuál es- modificación, doctor, por Dios. doctor, pero cuál es el uso, doctor? ¿Por qué el Bueno, legislativo tiene que El actuar así? populismo penal, porque todo el mundo quiere montarse en una ola de simpatía y de recibir aplausos.
Doctor, hace rato que quiero hacer una precisión. Adelante, con Manuel. con una frase que usted dijo. Usted dice, bueno, el Tribunal Constitucional va a anular artículos. Entiendo yo. En esa silla donde usted está sentado, el ex juez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Firpo, estuvo diciendo que estaba prácticamente seguro de si en ese código se establecía algo con relación a difamación e injuria, que ya el Tribunal Constitucional había sentado precedente con fallo que había emitido. Si eso contradecía ese fallo, ese precedente que había establecido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional sencillamente eliminaba el código. Por la constante, vinculante. Sí, por la constante jurisprudencial. Que hay que entender, el Tribunal Constitucional es el garante de los derechos fundamentales, es el máximo intérprete, es el perro rabioso, que es un concepto de ustedes los periodistas, de la legalidad. El Tribunal Constitucional está sujeto, obligado a preservar los derechos fundamentales del ciudadano, pero además de eso hay otra cosa. Nosotros también tenemos unos derechos convencionales, se nos olvida. Nosotros tenemos, los dominicanos, ni los abogados discutimos los derechos convencionales. Nosotros tenemos un texto que se llama, en la región de habla hispana, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que estamos obligados a cumplir, porque la propia Constitución nuestra dice que todo lo que se genere allí, las opiniones consultivas y el texto en sí, es de obligación para nosotros y tiene la misma estatura. Está por encima del código. Porque tiene la misma estatura de la Constitución. Y los teóricos, una gran franja dice que está por encima de la Constitución, pero ese texto es una discusión todavía que no se ha establecido. ¿Por qué? Porque es más fácil tú modificar la Constitución y no es tan fácil tú poder modificar la Convención. Sí. Entonces, nosotros tenemos que recordar que también estamos sometidos a los derechos de las convencionalidades. Y en materia de libertad de expresión, yo no conozco un tribunal que garantice, proteja más la libertad de expresión, el derecho de prensa y el derecho de información, que son tres conceptos distintos, porque aquí todos andamos hablando pendejadas y no nos detenemos a hablar. Aquí hay tres derechos, y yo diría que un cuarto. La libertad de empresa, que también está vinculado ahí. Entonces, tenemos... A la libertad de prensa. Y la libertad de empresa empresa. y de prensa están Exacto, juntos. son hermanas. Sí. Entonces, tenemos la libertad de expresión, ¿verdad? Que envuelve ideas, opiniones, juicio de valor, que no se penaliza. Sí. La libertad de expresión no se penaliza. Se discute. Pero porque hasta eso donde- se genera a partir de lo que tenga el ser humano. Y la libertad de hablar del ser humano es un derecho connatural. Hasta lo que usted ha podido investigar, que está en el código, ¿se mantiene algún tipo de prisión? Claro. En el caso de... Claro, a ustedes los Bueno, pues engañaron. eso contraviene entonces lo que decidió El Tribunal artículo 13 de Constitucional. la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero A un ustedes fallo- los engañaron. Un fallo al que se refería el doctor Díaz Firpo, precisamente, que establecía que en materia de difamación e injuria, lo que primaba No hay era prisión. la multa. La multa. Sí, la sanción económica. El ataque Y no la pecuniario. cárcel. Si eso se establece, entonces está por verse lo que él estaba Sí, vaticinando. hay prisión. Y el legislador, ante la crítica de la ciudadanía, radical y rabiosa, se vio en la imperiosa necesidad de un texto que no había entrado en vigencia, que es la primera vez que yo he visto. Aquí se han visto tantas cosas que hay que hacer, son antológicas. Aquí esta ley, sin entrar en vigencia, ya la estaban modificando. Y una de las figuras, para complacer a los periodistas, porque es la única, es el único vehículo, el único camino que le genera críticas a los políticos. Y para ellos quitarse el baldón de la crítica de encima, que los han tratado de engañar varias veces, no solamente con este código, lo hicieron con la ley de la DNI, y lo hicieron con la ley electoral. Entonces, ahí está la prisión, pero fíjense una cosa, una cuestión subjetiva. Ese código dice
que por el solo hecho de usted hacer alusión, primera expresión, o una imputación en contra de una persona, eso lo lleva a usted, si el otro se siente ofendido, a un proceso. Y eso se llama censura previa. No, pero si usted lo Porque en la si medida usted que puede usted... probar la imputación, no hay ninguna... Bueno, eso es así. Pero en materia de corrupción, recuérdese que es como lo que ocurre en la habitación donde solamente hay dos personas, un hombre y una mujer. Por eso hacen, de unos años para acá, que la prueba de lo que diga la mujer tiene una fuerza contundente con relación a lo que en principio ya dice que ocurrió ahí. Entonces, en materia de corrupción, no es tan fácil que ustedes en un momento determinado puedan establecer que hay corrupción. Entonces, eso es muy sui generis. Independientemente de la debida diligencia, que es lo único que tiene que hacer el periodista. El periodista no tiene que decir, en principio, ni verdad ni mentira, ¿eh? Por eso ustedes, generalmente, cuando hacían noticias, lo primero que hacían era que llamaban a los sindicalistas en Villajuana, fulano, mira, aquí vino fulano y dijo esto. O iban donde Balaguer cuando estaba todos los días caminando. Presidente. La contrastación. Exacto. Que no está ocurriendo. No, hace años que se perdió. Ah. Del periodismo hay dos expresiones que se perdieron, que se fueron. Supuestamente, ¿cómo es el otro? Usted usaba presuntamente, que usted lo tenía en el leak de la noticia. Hay otro que dice que alegadamente. Sí, alegadamente. Que no existe en español. Eso se desapareció. Sí. Pero mire, en el libro, en la introducción del libro de estilo de la agencia Reuters, se establece que Reuters ha sido una agencia jamás de mentira. Pero te decía, podrán desmentir a una fuente de Reuters. Bueno, porque se basa en la fuente. Sí, no inventa. Porque la información se basa en base a fuente. Ahí es que está el problema. Sí. Por eso yo les decía ahorita, existe la libertad de prensa, fuente, existe la libertad de información, fuente, porque ustedes son correa de transmisión, Bueno, hay una diferencia. y existe por ejemplo, la libertad de cuando opinión, cuando que es la que ustedes que estamos eso haciendo es- ahora. eso es cuando mi el opinión. periodista es testigo Lo que yo- presencial de un hecho. Bueno, ahí no necesita, no necesita sí, contratación porque tú estás ahí. Exactamente, sí. de un hecho o de lo que le contaron. Bueno, O de lo que le contaron. Pero, Mari, Entonces, aquí eso no se sabe, todavía es una de las cosas que no entiende ni el juez ni los abogados. Doctor, Posiblemente aquí solamente hay una persona que maneje muy bien ese tema. Fíjense que yo le estoy hablando a ustedes de tres conceptos básicos que nadie está manejando en este momento, incluyendo, por ejemplo, aquí hay unas figuras que se han desaparecido. El derecho a rectificación y el derecho a la otra, que no recuerdo cuál es, que siempre se me escapa. Rectificación, que es cuando es el periódico, réplica. y el derecho a réplica, que es cuando radio y televisión. Nadie está hablando de esos términos, de esos conceptos, que son constitucionales. Que son constitucionales. No, y muchas veces te publican una nota en primera página que tú ejerces tu derecho a réplica. Ya no existe. Y la aclaración. Te la lo manda para los publican en la página de los muñequitos. Pero ya no existe. Pues nadie lo ve. Mire, Pero doctor, ya no existe. le Para, voy- para perjuicio de los periodistas, esas dos figuras, o de los que hacen comunicación, porque aquí ahora las escuelas y los colegios de periodistas van a tener que determinar quién es o quién no es periodista, porque hay unos nuevos vehículos comunicacionales que en la República Dominicana adolecen todavía de legislación, solamente tiene legislación los medios convencionales, que es la ley 6132. No, pero está bien claro. Está bien definido quién es periodista, quién es comunicador, porque el comunicador es todo el mundo. La perrita mía cuando ladra está comunicando. Bueno, Cualquiera es comunicador. Eso se ha Periodista es asumido- otra cosa. Eso Sí, se ha asumido pero- según Sí, va pero él pasando el habla tiempo, de los pero- medios bueno, convencionales, pero que sí están aquí- regulados. aquí Ahí hay un gente- problema, ¿eh? Ahí hay un problema. Bueno, aquí ha habido periodistas empíricos, pero que han sido realmente. Ahí hay un problema sí, serio. Hay que periodistas. definir el concepto. Pero realmente lo que tú hablas, lo que señala de las escuelas, yo creo que sí. Hay que redefinir el concepto. Están obligadas a definir un concepto. Mire, le pongo un ejemplo bien sencillo, porque usted ha hecho una crítica al legislador y ciertamente el Congreso no pasó con buena nota la elaboración de ese Ni código. esta ni otras leyes. Sin embargo, el ejemplo que le pongo sencillo es el siguiente. Usted manda a hacer un trabajo, un mueble, a pintar una casa, y recibe el trabajo y le dice a quien se lo preparó, está bien, mira, te pago ya, mira, recibido el trabajo. En este caso, el Poder Ejecutivo recibió un producto y dijo, ah, mira, sí, y lo promulgó.
¿Alguna responsabilidad en ese momento para el Ejecutivo usted tiene? Sí, porque también el Ejecutivo debe verificar el texto. Y si entiende que ese texto es contrario a los derechos, por eso tiene un grupo de asesores que deben decirle, presidente, mire, esto va a producir o va a diezmar una serie de derechos alcanzados en la parte constitucional, en la parte convencional o de derechos adquiridos que el ciudadano ya trae, ya arrastra favorablemente y que tú no puedes volver hacia atrás. Por ejemplo, la libertad de expresión. Si lo que dice el Constitucional es que también es una ley, que era lo que le quería decir desde el principio, la sentencia del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de los derechos fundamentales y la Constitución son leyes. Por eso son vinculantes para todos, incluyendo los sectores, las instituciones públicas y del gobierno central. Por tanto, son leyes. ¿Y los centros privados? El Tribunal Constitucional es el legislador negativo. Y eso hay que obedecerlo. Por eso el doctor Filpo, con mucha precisión, decía, bueno, todo lo que sea contrario a estas sentencias es lógico que van a producir una inconstitucionalidad del propio texto. Hay 15 recursos en el Tribunal Constitucional en contra de este texto. 15, lo que nunca se había visto. Bueno, más lo que vendrán. Ahí se agrega el del Colegio de Abogados de la República Dominicana, 15. Que está precisamente atacando el artículo 310. ¿Usted no piensa poner un 16 de parte suya? Estamos trabajando con eso. Sí. Estamos trabajando con eso. ¿En Más sentido general o muy específico? Básicamente va a ser específico, pero que hay textos de esos que son fundamentales. Por ejemplo, si tú te refieres a la violencia intrafamiliar, todo eso son una serie de artículos y subartículos, los párrafos que trae, o los subtítulos, que anulando uno, se van los otros. Por eso te decía que este código no es que tiene 84 tipos nuevos, es mentira, eso es una mentira. Se habla de la estafa piramidal. No es la estafa. Lo que le han puesto es un nuevo ingrediente. El apellido es piramidal. ¿Qué le agrega eso? Exacto. Bueno, que es otra modalidad, un vehículo nuevo de cometer la misma estafa, porque la estafa pero le agrava la pena. Bueno, sí, a eso sí tenemos aquí. Por eso yo le decía que este es el derecho del enemigo lo que se está practicando en República Dominicana, que ha venido ocurriendo en toda América Latina, donde el legislador, donde el Estado ve al ciudadano como su enemigo. Y aquí es lo que está pasando. Este es típicamente el código de la venganza, el código del derecho del enemigo. Todos nosotros somos enemigos del Estado. Todos nosotros, porque nosotros somos, ante ese código, sospechosos de violación de la ley. ¿Pero eso en todo el mundo? No. Ha venido ocurriendo en los últimos años. Se establecen que es de la administración contra los ciudadanos y no entre ciudadanos. Ningún ciudadano viola los derechos humanos de otros ciudadanos. No, es el Estado. Es el Estado, porque correcto. el Estado ve a todo el mundo como enemigo. Sí. No solo aquí en América Latina. Pero también el Estado tiene el derecho, la Constitución te lo dice, de proteger los derechos del ciudadano. Tiene la dualidad. Pero lo principal es proteger efectivamente los derechos del ciudadano. Y este código lo que busca es dificultar los derechos del ciudadano, independientemente que dice que protege a la víctima. Pero cuando uno hace un análisis de manera pormenorizada, no hay tanto, lo que hay, digamos, una discriminación, porque un texto no puede ser para discriminar uno y favorecer a otro, tiene que ser un texto para la igualdad de todos. Y aquí, por ejemplo, uno coge los asuntos intrafamiliares o de violencia intrafamiliar, y es un código favorablemente, y excúsenme el término, feminista, y muy radicalmente en contra del hombre. Y eso, lógicamente, va a producir violencia. Entre todas estas cosas, ese código, lo que yo menos veo que piensa es en los que están en el medio, entre el papá y la mamá, que es el derecho del menor o el derecho de la familia. Ese código, independientemente del discurso, fíjense que el argumento central es combatir la delincuencia, combatir la violencia.
ni la violencia ni la delincuencia se combaten con penas altas. En ningún país las penas altas han Pero resuelto se el parte que problema. puede ser un elemento de disuasión. No, la disuasión es que tú le pongas trabajo. La disuasión es que tú le des educación. La disuasión es que tú le des fuentes de trabajo. Y Y si tú te- verás, en la medida... Y si tiene todo eso y aún sigue siendo violento, Bueno, ¿qué hacemos? entonces compara en los países que hay todo eso y veamos si hay violencia. Si hay más violencia o hay menos violencia. Y yo estoy casi seguro que hay menos violencia. ¿Verdad? En los países que la gente lo tiene todo puede haber un tipo de... La gente se suicida, la gente eso, pero no hay esos niveles de violencia que respiramos con este tipo de legislaciones de penas altas. Un Fíjense ejercicio. que en Europa, por ejemplo, agarremos España. España no tiene penas altas. España tiene penas débiles, bajas. Aunque te multiplique las penas, ¿verdad? Pero el ciudadano también tiene un gran conocimiento de lo que son sus derechos y los derechos del otro. Y aún así, como quiera, la violencia va a seguir, como quiera, la delincuencia va a seguir. Señores, nosotros estamos expuestos, nosotros cuatro, a una cadena perpetua con cualquier pendejada que se nos acuse. ¿Cierto? Sí, pues nos ponen 60 años cadena perpetua. No, y entonces es tan contradictorio que habla de rehabilitación. Es que tú- A un muchacho que tú le te vas a ponen que rehabilitar a tiene 80 30 años, y un muchacho, Sí. nosotros cuando teníamos 30 años, Si que le hacíamos, mete 60, cometíamos. sale a los 90. Hacíamos de Sí, todo. entonces Sí, cuando ya. salga de ahí ese señor va a salir rehabilitado. Pero además de eso tenemos el otro problema. El sistema carcelario. Hoy, a partir de este código, si tenemos 60.000 presos, hoy de los cuatro hay 50.000 preventivos. No, son 25.000. Mario. Vamos a tener, bueno, 25, no importa, lo que sea. Son muchos. Pero vamos a Son meter muchos, 50, son muchos, sí. Porque una de las cosas que dice este código es, el Código Procesal Penal, si el juez entiende, conforme al tipo penal que se te imputa, que el delito es grave, entonces no hay la posibilidad de ponerte que no sea prisión preventiva. De la pena menor. No hay la posibilidad de ponerte prisión preventiva. Y si este código, el primer regalo que te da, que los delitos son graves y muy graves, y el mismo legislador te dice en el Código Procesal Penal, su mellizo, cuando te soliciten la medida de coerción, si el delito es grave, ya tú no tienes que buscar otra cosa, porque con eso te van a imponer medidas de coerción. ¿Tú sabes qué significa con eso? Que vamos a tener que hacer más cárceles que escuelas públicas, porque todos los delitos, en su gran mayoría de este código, son graves, a excepción que no sea un asunto de tránsito. Y si el fiscal Manny, le da por interpretar que tú lo hiciste dolosamente, el accidente de tránsito, que tú ibas borracho, o que dejaste abandonado a la víctima, entonces a ti no se te va a dar libertad provisional. Y no entra en contradicción el Código Procesal Penal que abre el delito, que abre la Y la puerta. Constitución también. Entonces, entra en contradicción. Sí, claro, con Y la no- Constitución. Y no debe ser y con- armónico. Debe ser armónico. Ese es el problema. Sí, sí. Porque es que el legislador aquí, eso es lo que el se legislador estableció por nuestro, principio. el legislador nuestro, y analicemos el conocimiento individual de cada uno de esos legisladores. Nosotros aquí nos conocemos, República Dominicana es chiquitico. Analicemos el comportamiento de cada uno de esos legisladores, sus conocimientos, su vida diaria, quiénes son. Y ustedes se van a dar cuenta si es verdad que estamos haciendo aquí leyes que valgan la pena. ¿Usted tiene conocimiento si el Poder Judicial fue consultado, se socializó con jueces? No, con el Ministerio Público fue que lo socializaron. Y entonces Pero, tú no puedes poner... usted respondió categóricamente y de pero manera yo no inmediata. vivo de esto, yo vivo de esto. Y el último día, quien estuvo en el Congreso fue la Procuradora Jenny General de la Berenice, sí, República. es verdad. Y entonces tú no puedes darle un texto de esta naturaleza al persecutor, porque el persecutor siempre quiere pena. Y esa es la naturaleza del Código Procesal Penal. ¿Y usted y del tuvo Código oportunidad Penal de dominicano. opinar No, para este código? Comencé diciéndole que ese código no lo discutieron con nadie, ni siquiera con el Colegio de Abogados. Tampoco. No, pero es con el pueblo, porque este código no es para mí, para un abogado, este código es para el ciudadano. Y este código tiene que ser igual de conocido por el ciudadano como lo es la Constitución. Esos dos textos
son los textos más fundamentales. Este texto rige la vida del ser humano desde que está concebido hasta que muere. El Porque Código luego, Penal. después de la muerte, sus familiares tienen derecho a la dignidad de su muerto. Y todo esto aquí está manga por hombro, porque la única finalidad de este código fue aumentar las penas. Vale, Bueno. pero ¿qué queda escúchame, Manuel. Hablamos mucho del código del 1884, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le quedaba a ese código vigente? Para no seguir hablando con el 1884, yo creo que le queda muy poco. No, es que eso es lo que le decía, que es contradictorio, porque lo que le han dicho a la gente es, tenemos un código nuevo, los principios en este código son los que son nuevos. Luego, te vas a encontrar con las mismas figuras, el robo, la asociación de malhechores, el homicidio. Están aquí, son los mismos textos. Eso no tiene que estar en ningún código. Están aquí todos, o sea, lo que mi tesis es firmemente convencido que lo ideal era no votar 150 años echándolo en el zafacón de golpe y porrazo, porque los dominicanos creemos que todo lo que es nuevo, lo que es joven, Es bueno. y que lo viejo no sirve. Nosotros nos van a poner en un rincón, nosotros los viejos Tratarían. nos van a Es muy poner en un difícil. rincón, porque es como una especie de cultura de que los viejos no sirven, los viejos hay que echarle para atrás. Y hasta en la misma casa ocurre con nosotros. Los hijos nos quieren meter para el rincón. Y no, papi, usted no sabe de eso. Es una cultura nuestra, que es distinto al sistema norteamericano. Donde quiera que usted se mete, se ve. Señores, la ley de tránsito aquí dice que nosotros no podemos manejar ya de 60 años. Ustedes no se recuerdan que recientemente el presidente tuvo que emitir un decreto. Sí. Nosotros no podemos manejar. Nos tiene cohibido el legislador nuestro, que es un grupo de viejos que hay, que a los 60 años usted no puede estar conduciendo, y si no, le van a dar la licencia por 2 años. Y Alejandro Vargas, un juez del Constitucional, dijo que ya sabe que pasó los 75 o los 70, Pero óyeme, conduce. y ahora yo no puedo manejar. ¿Y cómo vamos a hacer con esto? Esto es inconstitucional. Y el presidente sale con un decreto para hacerse gracioso Porque lo hizo un frente juez. a la población. Porque lo hizo un juez, pero nosotros lo dijimos 20 veces aquí. Entonces, es correcto. Entonces, esa ley dice, no, es que los viejos no pueden estar. Señores, lo ideal hubiese sido coger los 150 años, coger los principios y hacerlo como lo hacen los españoles. Le agrego un artículo nuevo. Aquí lo hicimos en el código anterior, que no es verdad tampoco que nosotros tenemos una legislación de 1884. Es lo que estoy diciendo. Porque la ley 2497, ¿qué ¿qué es? Es una modificación del Código Penal. La ley 2497, el Código del Menor. La ley 155-17, son modificaciones del Código Penal. Y son del 17, no es verdad. La 50 por de 8. Correcto, no es verdad que esa legislación tiene 250 años, 150 años. No, hay modificaciones. Lo ideal era coger todas estas cosas nuevas, agregarlo como un artículo más en estos textos, y si había que hacer unos ajustes con las penas, hacerlo, pero no así tan desproporcionalmente, que no se van a cumplir tampoco. No nos salimos del tema, nos quedamos en el tema, porque hay muchas cosas controversiales en el orden jurídico aquí en la República Dominicana. Esta figura de la extinción de la pena, por ejemplo, uno le dicen, bueno, son 4 años. Tú te preguntas, ¿son 4 años calendario o son 4 años conforme Lo que diga a la el juez? decisión del No, juez? son 4. Bueno, aquí hay una discusión que hay que sabérsela explicar a la gente. El legislador dice, el plazo máximo a partir de cuando yo volteé esta agua, este vaso, tomé este vaso y le puse mis huellas dactilares y cometí un delito con esto, a partir de ahí son 4 años. Si el Ministerio Público me instruye el proceso. Es decir, si el Ministerio Público me comienza a investigar y coarta alguna de mis libertades fundamentales, evita que yo viaje, me interviene en mis teléfonos, le pide a través de la superintendencia que me ausculten mis cuentas, evita que yo pueda, o me imponen una medida de coerción cual sea, aunque me dejen en libertad. No a partir de la detención. Sí, Ahí que- sí, correcto. A partir de A la partir investigación. de la distinción no. y si el Ministerio Público actúa en tu contra. A partir de No. una cita, ya Ok. tú tienes. No a partir de la comisión del presunto delito. No, a partir de cuando te comienzan a instruir Ok. el proceso. Ya que te- mira, a te partir estamos de una cita, investigando.
te cito y te dice la coletilla de la cita, si usted no viene está preso. A partir de ahí es el momento que inicia todo. Es correcto. Entonces, a partir de ahí tú tienes 4 años, Ministerio Público, para concluir la investigación. Si en esos 4 años tú no concluyes, entonces el proceso se extingue. Ahora, si tú inicias la investigación y llegamos al margen de los 4 años y el proceso, tú no has presentado acusación, no hay una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en ese margen de 4 años, entonces vamos a discutir ahora, ya el proceso está extinto en principio, ¿verdad? Sin embargo, el legislador dijo, a la víctima hay que protegerla. El juez filosóficamente dice, a la víctima hay que protegerla. Por tanto, vamos a determinar por qué razón cruzamos la frontera de los 4 años. ¿Y quién de ustedes dos, usted acusado o usted que acusa, es el responsable de que haya cruzado la frontera de los 4 años? Y ahí entonces viene el derecho convencional, que son las convenciones, comienza primero en la convención. Se asume que el juez no tiene ninguna responsabilidad. No, él es tercero imparcial. Tercero imparcial. Entonces, ¿qué dice la Convención Europea de Derechos Humanos, de las que no somos signatarios, pero que de alguna forma nos toca y nos protege, porque es de derechos humanos, y los derechos humanos son iguales en todas las partes del mundo? Nosotros podemos ir al Cuerno de África y allá, como ciudadanos, nos tienen que proteger en nuestros derechos, como ciudadano, como ser humano. Eso tú no tienes que ser nativo de un país. Eso es una carta general para proteger los derechos del ciudadano, del ser humano. Entonces, la declaración ese plazo que viene entonces lo que se llama el plazo razonable para determinar de quién es la responsabilidad de cruzar la frontera de los 4 años. Reitero, en esos 4 años se debió alcanzar una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, el proceso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Puede ser en primera instancia porque nadie recurrió. Puede ser en la Corte porque nadie recurrió. Es que alcance la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero pensemos en Suprema para que la gente pueda entender lo que le queremos decir de manera más clara. Si en ese margen no hay una sentencia con autoridad de cosa juzgada, entonces el juez puede producir la extinción del proceso. Aquí, para que la gente pueda entender, luego que pasan los 4 años, entonces se analiza el juez sociológica y filosóficamente de quién es la responsabilidad de que crucemos los 4 años y no haya una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Pero aquí hay casos como Entonces, 6. sí, ahí entonces se está discutiendo ahora quién de las dos partes es el responsable para que lleguemos a los 6. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice, lo que ocurre en el proceso tú no se lo puedes atribuir, salvo que no sea un acto que expresamente, de mala fe, el imputado haya generado para entorpecer el proceso. Pero hay figuras que están contempladas dentro de la norma que son admisibles, que el legislador lo prevé como un derecho del ciudadano. Por ejemplo, recusar, que no sea una temeridad, es un derecho del ciudadano en el proceso. Porque el ciudadano tiene derecho a tener a su frente un juez que sea imparcial y que no se cargue para ninguna de las dos partes, que no esté vinculado a ninguna de las dos partes, que no tenga sesgo en el conocimiento del proceso. Entonces, ese margen de los 2 años, del año, de los 6 meses, o lo que fuere, el juez tiene que determinar a quién corresponde. Ahora, si el Ministerio Público se crea su propio Frankenstein, no puedes tú atribuírselo a un imputado que tiene 4 años preso en Najayo o en cualquiera de las cárceles del país. El Ministerio Público incidenta. Porque tú le presentaste una carretilla correcto, de documento. Entonces tú no puedes decir, no, es que este proceso tiene demasiado hoja, pero las hojas no las creó el imputado. Por eso te digo, hay un tiempo, porque un expediente de 13.000 páginas, por ejemplo. Eso no lo creó el imputado. Exactamente. Pero además de eso, si tú puedes, que es lo que se debió hacer, con una prueba tú puedes condenar a una persona. ¿Por qué tiene que poner 25 pruebas? Si con una tú porque tienes. mediáticamente es más atractivo. Entonces, eso. No, el Ministerio Público ha hablado de 100 pruebas. Pero vienen las consecuencias. Aquí no hay una vigilancia de desempeño que el pueblo tiene que verificar. Venga acá, señor Ministerio Público, porque usted hace eso, sí debió hacerlo así, porque la ley le dice a usted cómo lo debe hacer. Ahora, que usted lo haga mal, entonces esa es su responsabilidad. Lo que pasa es que aquí estamos viendo nada más la responsabilidad individualmente, muy precariamente.
Aquí a las autoridades no se le está pidiendo papel de desempeño. No es un papel de desempeño mediático, yo hice esto, yo hice aquello. No, es lo que tú haces en la realidad. Si aquí comenzara el sistema, el propio Estado, a verificar eso, otra cosa fuese. Si el funcionario que ha actuado mal en la persecución del delito y hace que el Estado incurra en una serie de gastos, lo que dice la legislación, que el Estado, en una demanda en repetición en contra de ese funcionario, tiene que decirle, es contra usted que yo voy, porque usted fue un negligente en la aplicación de la ley. Es contra sí mismo, porque el funcionario representa al Estado. No, pero hay otra institución que te da seguimiento, que te vela, que te cuida. Doctor, Mira, una pregunta para una reflexión. No, para cerrar el tema de la extinción de la pena. A partir de todo esto. No, la extinción de la pena es otra cosa. Aquí el plazo máximo, porque es que a la gente hay que aterrizarle las cosas para que las pueda entender. Porque el ciudadano de a pie cree que las cosas es lo mismo. Para que tú lo aterrices. El plazo máximo para que lo aterrices es una de la investigación. Para que lo aterrices con la respuesta a la pregunta. A partir de todos esos razonamientos que tú acabas de señalar, los incidentes, que pueden ser temerarios o no, la dilación del proceso. A partir de ahí fue que el magistrado Justiniano Montero de la Suprema Corte de Justicia estableció que no se puede determinar el tiempo estrictamente calendario de los 4 años, sino que hay que tomar en cuenta varias situaciones que se generan en el propio proceso. Sí, por ejemplo, pero los incidentes que plantean los abogados. Pero la última sentencia del Tribunal Constitucional, que está por encima de las que dice la Suprema Corte de Justicia en lo que tiene que ver con las garantías de los derechos fundamentales, dice la última del 27 de ayer, hace 5 días para atrás, primero que el plazo son 4 años hasta llegar al final, sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que los incidentes del proceso, salvo que no sea con el ánimo de entorpecer dolosamente, no se le computan al imputado y que nada de lo que ocurra ahí se le puede imputar o computar al imputado para que una vez que alcance los 4 años no se apliquen los ¿Qué mismos. alcance tiene esa sentencia en el caso de Jean Alain? No, claro, esa fundamental. Esa sentencia le escribió Jean Alain. Fundamental. No, porque esa sentencia es para todos. Digo, para no, ti, estoy para diciendo nosotros, para mí. una vaina, que lo una favorece vaina. a él ahora, mañana va a favorecer a los que están arriba, A cualquiera. que mañana estarán abajo. Bueno, entonces, lo cierto es... el problema del desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional. No, el que más... Sí. Bueno, el presidente en este momento, el presidente de la República en este momento está desacatando una serie de sentencias, de los cuales yo tengo... Ahí no puede desacatar. De los cuales yo tengo varias sentencias que el presidente al día de hoy no ha cumplido. Y el 339 de este código señala que todo aquel funcionario No, yo me refiero concretamente a la esta ejecución de una última decisión, escúcheme, a esta última decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué efecto tiene en el caso de Jean Alain? Porque ya se inició el proceso formal. No se ha iniciado todavía. Al contrario. Estamos en el campo el día, el miércoles. Bueno, está en la presentación de acusación. Sí, el día 12, las juezas tienen que decidir si hay una extinción o no. Yo creo que las juezas no lo van a producir. Eso necesariamente va a tener que llegar por miedo al tribunal, sí, por miedo. Y también... No digo yo por miedo, yo te pregunto. No, por miedo y también por alguna serie de cosas. Se oyó como afirmación. No, estaba interrogante ahí. Lo que pasa es que no se vio. No se vio. Yo nunca había visto el sistema de justicia tan politizado como lo estoy viendo ahora. Doctor, usted debe volver, doctor, pronto. Y eso es para desgracia de la institucionalidad. Yo soy siempre muy institucionalista. Cierto, Casi muy siempre cierto, soy muy crítico cierto, por eso. Muy cierto. Pero yo siempre soy muy institucionalista porque yo creo que los derechos tienen que ser iguales para todos. Y en eso se benefician todos y se perjudican todos, pero tienen que ser iguales. Y yo nunca había visto una zafra tan grande de la gente queriendo ascender y a cambio de eso cediendo en sus responsabilidades. Se habla mucho Esa de última eso. sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ser aplicada, tiene que ser acogida. En estos procesos los jueces de menor grado no las van a tomar, quizá la tomen con gente de menor importancia porque se producen sentencias de esa naturaleza todos los días. ¿Desacato? Es un desacato, va a traer consecuencias. Sería un desacato, luego. no hemos llegado ahí todavía. Exacto, pero
es un desacato en términos general, como lo dice él. Los desacatos aquí están a la orden del día y quien más desacata decisiones ¿Cuál poder? es el propio Estado, sobre todo el gobierno central. Doctor Manisierra, muchísimas gracias por haberle dado al televidente la oportunidad de escuchar el relato de lo que usted considera que esta nueva ley, el Código Penal, tiene mucho que rehacerle y recomponerle. Ojalá que se sepa hacer. Quizás en una próxima oportunidad usted nos puede plantear ideas, sugerencias. Estamos a la orden y gracias por su tiempo, doctor. Ojalá me toque venir cuando el Tribunal Constitucional, que es la última esperanza del ciudadano, logre verificar los 15 recursos de inconstitucionalidad de distintos sectores, hasta de los empresarios, una cosa que usted no había visto nunca. Los empresarios que no se detuvieron a ver. Sí, porque los afecta. Que ellos son también, este es el derecho del enemigo de los empresarios, que es una cosa que hay que verla con pinza. Bien. Los periodistas, los médicos, los abogados. A los abogados no, este código, escúcheme que yo te despidió, el derecho al ultraje es una coartación de la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones. Este código coarta la libertad de expresión del abogado que defiende a un ciudadano. Me parece que eso es lo que está haciendo el Colegio de Abogados. Pero en el tribunal, Eso es una barbaridad. ¿pero en el tribunal o fuera del tribunal? En el tribunal. ¿Usted tiene inmunidad en el tribunal? No, no la tenemos, la teníamos. No la pierde. No, El doctor no, Rigoberto la tiene. Rosario esta semana La hablaba teníamos. sobre el La tienen, particular. la tienen. No, óyeme, un juez puede anular mi decreto, mi exequatur, sencillamente porque un juez sesgado, Sí. yo no estoy de acuerdo con la Sí. posición de él, o con el fiscal que es mi contrario, que Muy estamos los cierto. dos sentados en el mismo equilibrio, en el mismo punto Muy cierto. equidistante. Si el fiscal dice, ese abogado está haciendo Investigación temeraria. temerario, sanciónalo, señor juez, pero yo no tengo el mismo derecho como abogado a pedirle al juez, porque el juez no me va a hacer caso, Pero porque el juez pero y el Ministerio Público son dos funcionarios iguales, con jerarquías iguales. No, pero la jerarquía del Ministerio Público la tiene contigo, que el abogado, no con el juez. Sí, pero tiene más ascendencia con el juez que yo. Y que el imputado que llegue ahí sentado Pero y una que cosa- llega y que un principio que se llama el principio de inocencia no llega con eso, llega con el principio de culpabilidad en la Ya, costilla. finalmente, manita, finalmente. Ya este hombre despidió. No, espérate. Tenemos que subir, tenemos Sí, que subir. espérate, pero ya en un minuto. Tanto en el hemiciclo, los periodistas tenemos inmunidad en el hemiciclo, como la tienen los, En los papeles ahí. como la tienen los diputados y senadores. Lo que los senadores digan ahí, los diputados digan ahí, nosotros, como corresponsal en la sala, reproducimos en los medios, nos genera inmunidad. Sí. La misma de ellos. Y la misma prerrogativa tienen ustedes y tienen los periodistas en la audiencia. Entonces ningún código puede anular eso. Ese código, en el 210, Lo anula. te anula la libertad de expresión. Fíjense, es que eso es un asunto muy sui generis, eso es una hilachita, es un punto gris para establecer cuando un abogado en el derecho de defensa, que tiene que ser rabioso de un ciudadano, sobre todo en los casos donde el Estado está involucrado, Sobre todo. tiene que defender a capa y espada a su cliente, lógicamente sin insulto, ¿verdad? Porque la Constitución no da derecho al insulto. Pero hay situaciones que los abogados tienen que apretarse la correa para defender a su cliente y el juez dice, usted está siendo un temerario y yo le voy a usted a quitar su licencia de ejercicio. Eso dice ese código. Señores, eso es grosero. Sí, El juez se puede sí. sentir agredido por una expresión. por el nivel de defensa que tú... Por una expresión. Y esa expresión puede ser puede ser un acto de vanidad del juez, un acto de ñoñería del juez. yo soy el que tengo Y se poder siente aquí. ofendido. En un país que tenemos por vocación todos ser dictatorial. Este es un país que nosotros todos tenemos una vena de dictadura Trujillo está y la todo. ejercemos. Confiemos y en nacimos en eso. el constitucional, confiemos, doctor. Bueno, vamos a decir Vamos. vamos a decir que sí. Señores, hacemos pausa. Manny Gracias, Sierra doctor. estuvo con nosotros hoy día. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto